Muy bien, entonces, el tema que quiero como presentar en el día de hoy lo he denominado Desafíos de la Contemporaneidad, abriendo las escuelas, hibridando las disciplinas, fortaleciendo la capacidad de agencia de los sujetos. Lo denomino de esta manera porque quizás creo que esas son las tres principales hipótesis que he venido como construyendo en este tiempo, ¿no? A mí me parece que es muy interesante el epígrafe de Paulo Freire para iniciar esta reflexión, cuando él dice, ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Y creo que esto está en el corazón de las reflexiones que yo voy a compartir. Para eso, expositivamente, voy a desarrollar tres grandes puntos. El primero lo he denominado la educación del futuro. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esto? Segundo, me voy a referir a las barreras que tenemos que superar en la escuela para que como tal pueda desplegar su potencial pedagógico, humanizador y transformador de cara al futuro que merecemos. Y en tercera instancia, quiero plantear algunas posibilidades para superar las barreras que he identificado como principales. Muy bien, voy a empezar entonces con esta primera reflexión sobre la educación del futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Cuándo inicia el futuro? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esto? Y quisiera para esta reflexión empezar con algunos aportes de los indígenas Nasa que me parecen a mí muy sabios a la hora de comprender esto. El futuro, como dicen los indígenas Nasa, no está adelante, sino atrás, pero no solo en el pasado, sino en el presente, que es el pasado reciente del futuro. Para ellos, el futuro está en nuestras raíces, en la historia que hemos tejido, en las decisiones que hemos tomado, en las tradiciones y recuerdos construidos. Y esto nos remite a la idea de que el futuro es una construcción intersubjetiva, individual y colectiva que solo es posible en la acción presente. O sea que el futuro es la espiral creativa y compleja de la vida en espacios y tiempos que aún no son, pero que serán de acuerdo a las relaciones, a las decisiones, a las prácticas y a los sentidos que emprendemos y potenciamos en el presente. Pero no es una ecuación causa-efecto, no es una línea recta. Es un movimiento constante. Y esto nos lleva a entender que lo que hagamos en la vida social, política, económica y cultural del futuro son las decisiones, acciones, relaciones, sentidos y prácticas que elijamos y desarrollemos hoy en torno a la educación. Por eso nuestro futuro empieza ahora. Por eso podemos decir, el futuro es hoy. Y creo que esto es muy, muy importante porque pone todo el peso en la acción presente, pero una acción con memoria y una acción con utopías. Perdón. Muy bien. Cuando pensamos dónde estamos hoy parados,
¿Cuál es ese hoy desde el que configuramos este futuro para la educación, ¿no? Nosotros estamos hoy, estamos hoy involucrados en un mundo bastante complejo donde todas las desigualdades, ¿sí?, se han exacerbado, ¿no?, a raíz de la pandemia. Es un momento de mucha complejidad por esto. Todas las desigualdades económicas, sociales, todas las desigualdades que están ancladas en las diversidades étnicas, de género, todo, absolutamente todo está exacerbado a raíz de esta pandemia que empezó, que ha ido mutando, pero que ella no se va a ir. No se va a ir como a veces nos esperanzamos cuando decimos volver a la normalidad. Ya no existe una pretendida normalidad en ese sentido. Estamos enfrentados a una crisis económica y social que ha afectado el empleo, la educación, la salud, la cultura. Estamos paradójicamente en una era planetaria que conecta fuertemente todas las dinámicas de lo global, nos lo pone como el deseable, pero al mismo tiempo la comprensión de que si no estamos bien parados en el mundo local, en la realidad concreta, si no somos seres situados, si no tenemos lugares de enunciación situados, realmente no somos capaces de comprender ni de manejar ningún aspecto de la vida, ¿no? Con identidades culturales mezcladas, muchísimas identidades mezcladas, muchísimas hibridaciones culturales. Estamos parados, y eso es fácil decirlo, en la sociedad del conocimiento y la información, pero cuando vemos la velocidad con que la información y por ende el conocimiento se va configurando, esa velocidad es vertiginosa y eso va haciendo que todo rápidamente pierde vigencia, todo rápidamente se hace vacío y aquello que conformaba como los corpus de los currículos que podían sostenerse en la vida mucho tiempo, ahorita uno empieza a ver que son efímeros, ¿no? Que se van, que no están como están, ¿no? Perdón. Estamos centrados en una sociedad donde hay una revolución muy fuerte a nivel tecnológico y científico, muy acelerada y que modifica permanentemente nuestra percepción de lo posible. Y eso es muy importante en la educación, ¿no? Donde la virtualidad atraviesa y cambia nuestras relaciones, ¿sí? Cada día más limitadas en el tiempo y el espacio, ¿no? En formas híbridas muy extrañas en el crecimiento humano, ¿no? Hoy mismo estaba en la mañana en una reunión analizando los índices de suicidio que han emergido en toda esta situación. Y es una cosa impresionante. Es decir, lo que está pasando en el ser humano con todo esto es algo muy complicado, ¿no? Estamos produciendo muchos más bienes simbólicos e inmateriales que antes, ¿no? Y eso también cambia nuestra relación con el mundo simbólico y evidentemente han emergido y siguen emergiendo nuevos campos de conocimiento y nuevos campos de acción de una manera permanente, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es que debe ser la educación, no? Y entonces uno dice, sí, la educación realmente, lo que la pandemia nos mostró es que tiene que ser multimodal. O sea, la complejidad de los procesos educativos se va haciendo muy fuerte. Tiene que ser muy flexible y muy abierta, ¿no? Permitiendo hibridación de tiempos y espacios. Pero no solo de eso, o sea, no solo es un problema de presencialidad o no presencialidad, es una hibridación del tipo de roles, del tipo de actores, de las fuentes de conocimiento, de las maneras para producir ese conocimiento. Y si bien hay un predominio de lo virtual, estas mediaciones presenciales son muy importantes y uno ve que están siendo muy demandadas
por los niños, por los jóvenes, por las familias, ¿no? Donde la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad están presentes, aportando nuevos campos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, los estudios de la memoria, ¿a qué disciplina pertenecen? No, los estudios de la niñez, los estudios de la juventud, los estudios de género, realmente concitan a muy diversas disciplinas para producirlo, ¿no? Una educación centrada en la creación individual y colectiva, en la solución de problemas, pero fundamentalmente en la posibilidad de crear inteligencia colectiva, y creo que esto es un desafío absolutamente hermoso para la educación, ¿no? Una educación que ha estado acostumbrada siempre a medir la inteligencia en el individuo, ¿no? Pero no la inteligencia de la colectividad. Y eso es lo que tenemos que poner ahorita como en una apuesta muy fuerte, ¿no? Tiene que articular la investigación con la acción, con la innovación, con la creación como posibilidad de respuesta frente a las incertidumbres. Entonces la investigación ya no puede ser una práctica o un algo que se hace en la educación, sino que realmente la investigación tiene que estar en el corazón del acto pedagógico. Y yo creo que hace 100 años eso ya lo instaló al nacer Freire, ¿cierto? Es decir, la investigación está en el corazón del acto pedagógico, que es algo distinto a hacer investigación de la educación, de la pedagogía, de las prácticas, de la historia. Es necesario formar la disposición, por tanto, para un aprendizaje permanente. ¿Por qué? Por la mutación permanente del conocimiento, porque lo que conozco son aprendizajes, son contenidos totalmente provisionales y que me sirven para responder a contextos que van mutando de una manera impresionante, y por eso el aprendizaje tiene que ser multidireccional, tomar distintos rumbos, distintos caminos. No podemos tener currículos lineales, ¿no? Es urgente desarrollar la sensibilidad social y las capacidades de comunicación entre diversos sujetos, entre grupos diversos, entre instituciones diversas, en el marco del reconocimiento a la diversidad de género, a la diversidad del territorio, a la diversidad cultural, a la diversidad étnica, facilitando la comprensión intercultural de los problemas a través de diálogos entre diferentes formas de saber, ¿no? Tiene que estimular el trabajo en equipo, en red, en colabor. Y yo creo que esto es algo muy importante y muy interesante. Es cada vez más la educación va mutando de modelos individuales que son privilegiados y que han sido exaltados en toda la sociedad de mercado, en el neoliberalismo, en la perspectiva de individuos, y esto está mutando a formas más colectivas de enfrentar la vida usando cualquier tipo de conocimiento, el conocimiento, y usando aquello que ha sido construido colectivamente, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos cuáles serán los conocimientos más valorados en la construcción de esos futuros posibles, ¿no? Entonces creo que hay algo muy importante, y es ver cómo las prácticas sociales, culturales, políticas, económicas, de relación con el trabajo, del futuro en devenir, requieren subjetividades desplegadas y enriquecidas.
Esto es muy importante. Es decir, ahorita nosotros no podemos pensar solo en cerebros grandes, con contenidos grandes, con competencias grandes, ni en emociones controladas. Nosotros necesitamos subjetividades desplegadas, subjetividades enriquecidas, ¿no? Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo a una mirada apreciativa frente al mundo y a una automotivación al actuar, ¿no? Nosotros realmente no estamos acostumbrados a eso. Nuestra mirada frente al mundo en general es siempre como buscando lo que falta, ¿no? Y la motivación siempre está puesta en algo externo, ¿no? Llámese nota, llámese que me pongan en la lista, llámese que entre en el cuartil superior o en el percentil superior, ¿no? Pero no en la automotivación, en la autotelia, en la capacidad de tener los fines, en mi propia satisfacción por el mero hecho de comprender, por el mero hecho de crear, por el mero hecho de sentir con otros, ¿no? Urgen los procesos de autorregulación, ¿no? De autonomía, de autodisciplina. Y esto es muy difícil de construir en la escuela. Realmente en la escuela hemos trabajado siempre por sistemas de heteronomía, de regulación de arriba hacia abajo y de disciplina del adulto hacia el joven o hacia el niño. Y aquí estamos diciendo se necesita lo contrario. Se necesita autorregulación, autonomía y autodisciplina, ¿no? Capacidad de colaboración, de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque solo el trabajo en equipo, no como sumatoria de individualidades, sino como construcción colectiva, es lo que está a la base de lo que hoy se denomina con mucha fuerza la inteligencia colectiva. Creo que tenemos que estar trabajando en torno a la comunicación asertiva, pero comunicación no solo de información, sino comunicación de sentidos propios, comunicación de experiencias propias, ¿no? Tenemos que apuntarle en este sentido al pensamiento crítico, aplicado a la resolución de problemas, pero no problemas simulados, sino problemas situados y concretos de la vida real de los niños, de los jóvenes, de los grupos sociales que ellos habitan, ¿no? Con mucha persistencia, con mucha resiliencia y posibilidad de reexistencia ante la dificultad, ante la incertidumbre, ante la alta complejidad que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y algo que es muy valorado hoy para alguien que se diga una persona formada, una persona educada, es su capacidad de liderazgo transformador. Y el liderazgo transformador es el que reconoce el poder precisamente en la creación colectiva. Es precisamente el liderazgo que no está orientado a ningún interés individual, sino al bien común. Muy bien. Cuando nos preguntamos qué tipo de personas o qué tipo de profesionales requiere el futuro, ¿no? Que están en el corazón de nuestra educación. Según el Foro Económico Mundial, esto es impresionante, para el año 2025, o sea, en 3 años y medio menos, la división del trabajo entre hombre y máquina estará distribuida así. 48% trabajo humano, 52% trabajo de las máquinas. ¿Y esto a qué nos obliga o en qué condición nos pone? ¿Cómo pone al ser humano esta situación, ¿no? Yo creo que esto nos obliga a empezar a fortalecer en nosotros mismos una serie de capacidades importantes
importantes en la relación con la máquina. Y la primera de ellas se llama capacidad de cuidarnos y cuidar a otros y a lo otro. Esa posibilidad de ser líderes transformadores en el sentido en el que lo acabo de expresar y no más administradores parametrizados de contenidos o de prácticas externas, porque esto es lo que deshumaniza al sujeto en su relación con la máquina. Con una alta capacidad de pensamiento flexible para poder gestionar a través de la imagen, del símbolo, de estos ámbitos que no son los ámbitos físicos. Y esto es muy, muy importante. Articuladores de sistemas y de lógicas de producción de saber y de saber hacer, del saber y de la acción. Esto creo que es cada vez más importante porque esto ha debilitado mucho todo el saber enciclopédico y nos ha puesto de cara mucho más ligados a la pragmática, pero una pragmática desde lógicas de producción de saber y acción en el sentido en el que lo hemos hablado, ¿no? Esto es muy importante. Colaboradores, creadores y no cumplidores de órdenes. En los distintos ámbitos de la vida del trabajo, hoy, por ejemplo, no queremos cumplidores de órdenes, queremos creadores, colaboradores, ¿no? Queremos creadores innovadores y no consumidores, ni de conocimiento, ni de tecnología, ni de bienes, ¿no? Sí, usuarios activos de las tecnologías de la información y de la comunicación en la vida cotidiana, pero sin perder la humanidad, ¿no? Es todo lo que se nombra hoy como la hiperhumanización digital, cómo no perdernos en las máquinas, cómo no perdernos en toda la tecnología, ¿no? Poder interactuar creativamente con máquinas, con robots, con algoritmos, como partes inherentes del sistema de manejar el mundo, pero sin volvernos máquinas, sin volvernos robots, sin reducir la vida subjetiva a algoritmos anclados en los sistemas de producción y de trabajo de un país. Bueno, muy bien. Pero todas estas cosas son muy complicadas porque tenemos que superar barreras importantes en la escuela para poder desplegar su potencial pedagógico, humanizador y transformador de cara al futuro. ¿Cuál es la primera barrera que creo que tenemos que enfrentar? Para mí la primera barrera es esta: la educación y la pedagogía atrapadas en un sistema educativo escolarizado para desarrollar competencias. Yo creo que esa es la primera barrera que tenemos realmente que trabajar y superar. La educación se ha restringido y confundido con escolarización, alfabetización, instrucción e información. El maestro se ha convertido en un instrumento, perdiendo su centralidad social y cultural, ¿no? Hay una apropiación de los desarrollos científicos, tecnológicos, de innovación, pero ligados a los estándares, la productividad, la competitividad, la acumulación de capital. Y ahí se pierde, se alienan, se pierden su valor todos estos desarrollos científicos, tecnológicos y de la innovación, ¿no? La eficiencia y el logro académico se han vuelto los fines de la educación, ¿no?
competencias, habilidades parametrizados para poblaciones nacionales y se ha perdido el carácter de formar a la persona, de hacer crecer al sujeto que habita nuestros cuerpos. Y creo que allí hay una barrera muy, muy grande que tenemos que trabajar. No se reconocen los saberes y prácticas provenientes de la experiencia de los educandos, de la vida misma, de sus contextos, de sus prácticas cotidianas, ¿no? Esto, la educación en general está vacía de la práctica humana. Y creo que si algo aprendimos de Freire es exactamente el valor de la experiencia. Creo que la segunda barrera que tenemos nosotros que enfrentar, ¿no?, es cómo la educación está atrapada en la apropiación de saberes disciplinares que simplifican la mirada de los fenómenos, de los contextos y de los sujetos al universalizar las condiciones, relaciones y expresiones de la vida humana. Creo que esto no podemos seguirlo haciendo. O sea, la vida humana no está compartimentalizada en disciplinas. La vida humana es compleja, es articulada, es una vida humana, ¿no? Esos saberes disciplinares priorizan y miden logros cognitivos, competencias estandarizadas, destrezas tecnológicas, formas homogéneas de actuar. Minimizan y descuidan las dimensiones del desarrollo emocional, afectivo, social, relacional, comunicativo, ético, político de los seres humanos. Rompen la posibilidad de una educación para la formación humana integral y situada a través de diálogos y acciones pedagógicas que recojan a las personas en su condición histórica, social, cultural y política, que nutran verdaderos procesos educativos situados, diversos y orientados al despliegue de su capacidad de agencia. Sobre esto volveré más adelante. La tercera. La educación, las pedagogías y las didácticas atrapadas en lógicas y relaciones de autoridad. Esta es una tercera barrera muy importante, ¿no? En la escuela todavía se da una relación vertical entre los sujetos a partir de distinciones de género, de etnia, de generación, de clase social, de contexto, de religión y otras múltiples diversidades, ¿no? Allí se establecen relaciones verticales, ¿no? Estas relaciones de autoridad están permeadas además por formas de discriminación como el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, etc. Los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes son percibidos como carentes de pensamiento y palabra propia, dependientes, inmaduros. El poder y la legitimidad de los saberes están puestos fuera del sujeto, en una educación al servicio del progreso, del desarrollo económico, que además no beneficia a todos. Están puestos todos los aprendizajes de una manera impresionante al servicio de las demandas del mercado. Y todos sabemos que el mercado nos tiene en una condición de altísima desigualdad, lo que nos hace comprender que eso no es para todos. Muy bien. Voy con el tercer punto.
en términos de algunas posibilidades que me gustaría plantear para superar las barreras en la escuela y liberar su poder pedagógico, formador y transformador en el espíritu de Freire de la educación como práctica de la libertad, ¿no? Con un sentido y práctica creativa, política, desparametrizada y situada de la educación que permita orientarla a la formación humana y desplegarla como una práctica de libertad. Vivirla como un proyecto común y vital para la construcción de sociedades equitativas y sustentables que permitan a las personas y comunidades la realización de la felicidad, el bienestar colectivo y el despliegue de la capacidad de agencia, ¿no? Y para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, primero, ¿qué creo que es lo que tenemos que hacer? Primero, abrir las escuelas. Yo creo que eso es fundamental. Romper sus muros y sus rejas. Llevar las aulas a los contextos. Articular redes pedagógicas. Integrar a la comunidad y a la familia. Las organizaciones y movimientos sociales, ambientales, culturales, campesinos, juveniles, feministas, transfeministas, obreros. ¿No? Hibridar las disciplinas a través de procesos de formación inter y transdisciplinar desde la articulación del sistema arte, ética, ciencia, tecnología y su diálogo con los saberes ancestrales, populares y comunitarios. Tercero, universalizar la educación desde sus niveles iniciales y garantizar su calidad en todo momento. La educación es uno de los pilares centrales de la equidad y sustentabilidad de las sociedades más humanas y justas. Todos sus ciudadanos deben tener garantizado un acceso de calidad a la educación y acorde a sus características y personalidades y posibilidades, perdón. Despatriarcalizar y descolonizar la escuela. Una educación para la eliminación de toda forma de discriminación, para la construcción de equidad y paridad de género, de etnia, de generación y de contexto en la vida cotidiana. Quinto, privilegiar pedagogías centradas en el sujeto activo, diverso, complejo, en sus contextos de realidad y necesidades y especialmente en el fortalecimiento de sus potencialidades, es decir, en el desarrollo humano integral. Pedagogías que buscan la formación y el despliegue de la capacidad de agencia desde los primeros años de vida y a lo largo del ciclo vital y social. Y esa capacidad de agencia es asumida como posibilidad de conocer, sentir y pensar críticamente para lenguajear el mundo, para expresar las emociones y sentimientos, para involucrarse en el destino de los otros, para ser autor, ciudadano pleno, cuidador de la vida en todas sus expresiones. Quiero entonces hablar un poco de lo que significa el despliegue de la capacidad de agencia desde la educación y la pedagogía, ¿no? Creo que este despliegue pasa por, en primera instancia, el fortalecimiento del potencial afectivo
al interior de la institución educativa, ¿no? Trabajando en primera instancia en el autoconcepto sano de los niños, de los jóvenes, de los maestros, de todos los actores de la comunidad educativa, de las familias, ¿no? De las personas que nos ayudan, nos apoyan en las escuelas, ¿no? Autoconcepto sano como reconocimiento de su cuerpo, de sus posibilidades y sus límites, de su biografía, de la de sus familias, ¿no? Capacidad de afecto, de quererse a sí mismo, pero de querer a los demás, a los animales, a la vida misma, desarrollando esas actitudes de cuidado que necesitamos. El reconocimiento y aceptación activa de la diferencia, pluralidad y rechazo a cualquier forma de violencia para resolver los conflictos generados precisamente desde esas diferencias, ¿no? Finalmente, una actitud de equidad que no puede darse sin autorreconocimiento, sin posibilidad de querer a otros, sin aceptar sus diferencias. No se puede formar la equidad. Y la equidad es la base fundamental de la convivencia democrática e inclusiva en un país. Por tanto, proteger todo esto que estoy nombrando como potencial afectivo está como una de las bases fundamentales de la capacidad de agencia. En segunda instancia, el fortalecimiento del potencial estético y creativo. Y ese potencial estético y creativo es precisamente el que pasa por el pensamiento crítico y divergente. Cómo enseñarle al niño, al joven, maneras nuevas de identificar problemas y de construir soluciones desde prácticas cooperadas y pacifistas, ¿no? El pensamiento no debe ser convergente. Entre más divergente es el pensamiento, más posibilidad tenemos de creación. ¿Cómo ayudar a abrir la mente? No cerrar la mente en torno a ningún planteamiento dogmático de ninguna naturaleza. Por el contrario, abrir el pensamiento a diversas perspectivas, a ser capaces realmente de pararnos en los zapatos del otro para comprender su punto de vista, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprender en el marco de la educación a negociar los conflictos? Y algo fundamental, a reconocer a los otros distintos y diversos como legítimos adversarios, como legítimos opositores, ¿sí? Y por tanto, si yo soy capaz de reconocer al otro como un legítimo adversario, no tengo que excluirlo, no tengo que invisibilizarlo, no tengo que aniquilarlo, no necesito la violencia, ¿no? Esto pasa por desarrollar en niños, niñas, jóvenes, maestros, familias, esa capacidad de reinventar el mundo desde el lenguaje, anticipando y creando formas nuevas para organizar la vida en común. En tercera instancia, fortalecer el potencial moral, ético y político. Y esto pasa, en primer lugar, por desarrollar unos marcos valorativos, pocos, no muchos, pero sí desarrollar unos marcos valorativos que están anclados a la base del comportamiento democrático, el comportamiento pacífico, del comportamiento que piensa en el bien común, ¿no? Y son la justicia, pero no justicia como norma y sanción, sino justicia como equidad. El respeto, ojo, pero no el respeto como obediencia, sino el respeto como reconocimiento al otro. Y la responsabilidad, pero no ligada al deber, sino ligada a la solidaridad. Yo respondo
porque me solidarizo con la necesidad del otro, con lo que el otro me pide, ¿no? En segunda instancia, dentro de este fortalecimiento del potencial moral, ético y político está la ampliación del círculo ético. ¿Cómo realmente ampliar el corazón? ¿Cómo hacer para que en el corazón y en la mente nos quepa el otro, la otra, el distinto, el que ya está y el que todavía no está, el que vive cerca y el que vive lejos, el que piensa como yo y el que no piensa como yo, el que tiene mi piel y el que no la tiene, ¿sí? Pero además que quepan los animales, pero además que quepa la vida, pero además que quepa el planeta. ¿Cómo hacer para que nuestro círculo ético no sea estrecho, sino que se expanda, crezca, nos posibilite realmente pensar en el bien común, ¿no? ¿Cómo trabajar la capacidad para soñar mundos compartidos? Eso es muy importante. ¿Cómo no poner los sueños en logro individual, sino cómo los sueños pueden ser compartidos y cómo, por tanto, se puede orientar la acción? Esto desde la primerísima infancia, desde los niños en la básica, los jóvenes en la media, en las universidades. ¿Cómo hacemos para realmente potenciar la capacidad del sueño colectivo, de los sueños, de los mundos compartidos y poder orientar entonces acciones realmente colectivas para lograrlos? Porque solo desde la acción colectiva se pueden expandir las libertades realmente y las tramas de la subjetividad política. Sin esta acción colectiva, ¿no?, que instaura nuevos órdenes, que nos llevan al bien común, no podemos expandir nuestras libertades y lo que yo llamo las tramas de la subjetividad política. Y quiero proponerles unas tramas y unas urdimbres de la subjetividad política, ¿no? Estoy pensando en la subjetividad política como este tejido que entretejemos entre todos, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿cuáles son las urdimbres? ¿De qué está hecha la subjetividad política? ¿De qué está hecha la identidad política, no? Esa que nos permite ser ciudadanos, que nos permite convivir, que nos permite actuar con otros, construir con otros. Está hecha precisamente de acción colectiva. Y esas acciones colectivas se expresan en distintos tipos de prácticas. Prácticas de resistencia, múltiples prácticas de resistencia, prácticas beligerantes como las que hemos vivido en nuestros movimientos este año, prácticas de reexistencia, de pararnos sobre lo imposible para construir, de permitir que la florecita nazca en medio del asfalto, ¿no? Prácticas de creación, de instauración de nuevos órdenes. La subjetividad y la identidad política están hechas de estas grandes urdimbres, pero son atravesadas por cosas que tenemos que formar en la escuela, ¿no? La primera de ellas es el pensamiento propio. Tenemos que poder construir pensamiento propio en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las personas. Es fundamental el pensamiento propio, el cómo aprender a pensar de manera independiente a la publicidad, de manera independiente a lo que dice el adulto, de manera independiente a lo que el otro piensa, ¿no? Segunda trama por la que deben estar atravesadas estas urdimbres, ¿sí? La reflexividad. La reflexividad como la capacidad de dudar de nuestras propias certezas, de ser capaces de pensarnos a nosotros mismos como mediadores de la construcción de humanidad. La conciencia histórica como memoria del pasado en forma de recuerdos, como memoria del presente en forma de posicionamiento hoy. ¿Dónde estoy parado? Hoy. Y
memoria de futuro como utopía. Yo creo que esto es lo que recoge mucho el planteamiento de los NASAs. La raíz, el aquí y el ahora, y la gesta en devenir de eso que decidimos y queremos ser. La ampliación del círculo ético a la que ya me referí. La transformación del poder. Cómo lograr dinámicas de poder horizontal, poder compartido, ¿no? Poder entre todos, ¿no? Y, por tanto, a través de proyectos ligados al bien común. ¿Cómo formamos estas tramas en la escuela? Es algo que nos tenemos que preguntar. Para lograr una educación y una pedagogía centrada en la capacidad de agencia, entonces hay unas necesidades. Algunas de ellas, las primeras que voy a plantear, son aquellas que construimos en la misión de Sabios en el 19, porque me parecen muy importantes. Para poder hacer esto efectivo, necesitamos empoderar las regiones, las localidades y las regiones, ¿no? Transformar los procesos de formación y de investigación en educación y pedagogía en el país, pero transformarlos desde la región y desde las localidades. ¿Cómo? Abriendo allí centros de investigación e innovación educativa, pero los centros que aquí se plantean no son edificios, son redes, redes de maestros, redes de investigadores, donde donde se relacionen los actores locales de los distintos ámbitos para poder juntos pensar cuál es la agenda de formación, cuál es la agenda de investigación en educación en ese contexto determinado. Segundo, lograr desde esos centros formaciones de alto nivel para maestros, maestras, normalistas, agentes educativos, pero desde las fuerzas regionales y locales capaces de leer el entorno y capaces de leer lo que está pasando. Generar, por ende, agendas de investigación para producir conocimiento pertinente, está mal escrito, perdón, desde metodologías plurales y diseñar innovaciones educativas, pero que partan de las prácticas locales que maestros y maestras vienen desarrollando y vienen creando en sus instituciones. Es decir, definitivamente transformar los procesos de formación y de investigación en educación y pedagogía en el país de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como estamos acostumbrados a verlo. Y esto requiere de inversiones y de garantizar formación profesional de primer nivel y elevar capacidades teóricas en las regiones y en las localidades, pero todo esto es posible a través de este tipo de estrategias, ¿no? En cuarta instancia, fortalecer y ampliar el currículo en todos los niveles, ¿no? Y hay algunas aristas que veíamos allí que son, a nuestro juicio, muy importantes. La primera, cómo saltar de las neurociencias al neurodesarrollo, pero del neurodesarrollo a la neuroeducación. Es decir, cómo volver práctica educativa el conocimiento que han aportado las neurociencias sin perdernos en cerebros grandes. Cómo tomar el potencial de las dotaciones que tenemos en el cuerpo los seres humanos, entre ellos nuestro sistema nervioso central, para poder tener una educación que responda a todo esto que ya he mencionado, ¿no? En segunda instancia, en los currículos tendríamos que, para romper esto de las disciplinas y lograr prácticas de transdisciplinariedad, realmente articular el sistema arte-ciencia, es decir, articular las prácticas de la razón con la sensibilidad, la estética y la lúdica en todos estos distintos saberes que nos permiten dar cuenta de los contextos. La hiperhumanización digital, es decir, sí, claro,
Claro que sí a la digitalización de este país. Claro que sí a que todos tengamos acceso y no que el 38% de nuestros estudiantes de Colombia no tengan acceso para poderse educar en estos medios virtuales, que además nos dan una plataforma muy amplia y una capacidad de acceder a informaciones que enriquecen nuestra formación. No que nos forman, la formación está acá, pero sí la información en la transformación. Pero cómo esa digitalización no puede hacer que nos perdamos en nuestra humanidad. Creo que esto cada vez cobra más fuerza e importancia. Cómo instalar la investigación en el corazón del acto pedagógico. Cómo volver la investigación una de las principales maneras de crear conocimiento y de apropiar conocimiento en el aula, ¿no? Bien, el fortalecimiento de los ambientes y las prácticas pedagógicas acordes a las culturas, contextos, sujetos y procesos propios, ¿no? Perdón. Y finalmente, cómo fortalecer y acompañar pedagógicamente a los maestros y maestras de todos los niveles para mejorar y ampliar sus prácticas, ¿no? Cómo realmente tiene que haber un trabajo muy importante de acompañamiento. Pero ¿quién acompaña? Ahí la pregunta es, ¿quién acompaña? ¿No? Y generalmente el acompañamiento se ha visto de arriba hacia abajo. El acompañamiento es el ministerio que acompaña a la secretaría, las secretarías que acompañan a, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí la idea del acompañamiento pasa por el fortalecimiento de las redes de maestros, de las redes pedagógicas, de las redes educativas en los distintos contextos, pero redes inclusivas, no redes que encierren la escuela, sino redes que involucren actores sociales que nos permitan tener la sociedad adentro de la escuela, que nos permitan tener la vida de verdad en el corazón de los currículos, que nos permitan juntos poder transformar realmente las prácticas, los ambientes, los sujetos, los procesos. Terminaría leyendo esta frase de Freire que me encanta cuando él dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia producción, su propia construcción. Creo que esta es una apuesta freiriana por trabajar de abajo hacia arriba. Muchas gracias y dejaría entonces por aquí.